Seguimos en Radar hablando de cobranzas del Istmo. Señor Alvin Widen, lo prometido es deuda. Empieza usted, pero yo quiero saber su opinión del tema de la confidencialidad, de que Cobranzas del Istmo tuviese equipo e información de la Dirección General de Ingresos y tuviese acceso a información de todos los ciudadanos. Eso fortalece aún más la tesis de que se utilizó como un mecanismo de extorsión y de chantaje. ¿Su opinión? Bueno, mire, mi opinión al respecto es lo siguiente. Realmente no coincido con aquellos que dicen que eso es una violación a la Constitución. Yo creo que eso no es un tema netamente constitucional, de violación. Además, la Constitución no se puede violar, eso no es el caso. Tú violas la ley, violas los mandatos de la ley. Y el Código Fiscal es sumamente claro que la información fiscal de un contribuyente es de acceso restringido. Ustedes han sido directores de ingresos al extremo que en un caso de defraudación fiscal tú no puedes ni siquiera mencionar detalles del acto de defraudación y mucho menos puedes darle a un particular, a un tercero, ese derecho a manejar la información fiscal de un ciudadano, las declaraciones de renta o las causaciones de impuestos que se le den. Es importante este elemento porque ya viste que el contrato hablaba de que era en forma aleatoria como se daban las cuentas. Ese principio se violentó del contrato también. O sea, hubo un abuso de autoridad del señor Cucalón cuando discrecionalmente él dice que él daba las cuentas y cuando ya sabemos que las dio todas, que dio los archivos de la DGI. Eso no estaba facultado a hacerlo en el contrato, eso solo es abuso de autoridad y extralimitación de funciones, inclusive violación del mismo contrato por el funcionario. Lo que pasa es que en este caso de Cucalón estamos viendo una serie, y no solo es Cucalón, yo quiero decir, aquí hay actos preparatorios evidentemente. Aquí un acto preparatorio fue la ley 49 del 2009 que le da esa facultad que no tenía el señor Cucalón de firmar los contratos de tercerización de cobro, como bien han explicado que antes no existían. Esa ley se hizo en el 2009 y se hizo como un acto preparatorio para generar este contrato. O sea, aquí una conspiración. Lo malo en Panamá es que no tenemos el delito de conspiración. Si estuvieras en Estados Unidos, todos estos actos cuadrarían en una conspiración. Fíjese lo que pasó en el aeropuerto de Tocumen. El gerente general acaba de informar que había un acuerdo firmado entre el aeropuerto y la DGI que los impuestos adeudados, un arreglo de pago del aeropuerto con la DGI se iban a satisfacer en el 2016 o 2017. O sea, las cuentas del aeropuerto no estaban morosas, no tenían por qué haber recibido un centavo de comisión. Se le regalaron 21 millones de dólares. Le regalaron 21 millones de dólares. ¿Y eso qué es? En el fondo, ¿qué es eso? Esa es la imputación de peculado al señor, el 384 del Código Penal, porque él dispuso, él malversó fondos entregándole a Cobranza del Istmo dineros que no le correspondían. Pero yo no sé este Ministerio Público qué pasa. Pasan los días, pasan las semanas y no pasa nada, ni siquiera lo llaman indagatoria, no se le cautela con toda la información que ya tenemos. Ya es para haber hecho en la Contraloría un informe preliminar y haber cautelado al señor Cucalón y al señor Salerno y mudanza el Contralor dice que él va a auditar el contrato, pero que a la empresa no la puede auditar, la Contraloría, sino el Ministerio Público. Yo creo que la pregunta, José Javier Rivera, es ¿por qué este caso parece no andar a la misma velocidad que otros? Bueno, porque realmente se están tocando alambres de alta tensión, porque esa es la explicación muy sencilla. Y llama la atención, por ejemplo, que el Fran de Lima, que era al mismo tiempo el ministro de Economía y Finanzas y presidente. Hablando de doble sombrero, ¿no? Sí, él estaba de presidente de Tocumen cuando se hizo ese pago, pero además había existido una emisión en la cual públicamente se había indicado que parte de esos fondos eran para pagar los impuestos. Entonces, evidentemente, todo ese tablero de personas allegadas, algunos al gobierno anterior y otros también a este gobierno, han hecho que se produzca un blindaje y que ni la Contraloría, ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía de Cuentas hayan actuado con la celeridad que el país demanda, y sobre todo cuando aquí hay sumas líquidas.
Aquí se habla de que hay una recaudación inferior y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el ministro de Economía tampoco gestione que se recuperen esos fondos de parte de cobranza del ISMO? O sea, ahí hay unos beneficiarios finales, como ha dicho Rolando, hay beneficiarios finales y todo hay una trazabilidad en el sistema bancario. ¿Cómo es que no se ha apelado y entonces todo el mundo está muerto de la risa? Y se hable aquí de que este señor tiene oportunidad de hacer conferencias de prensa como si estuviera en los tiempos en que no solamente hacía eso, él indicaba a través de Twitter, bueno, yo voy a hacer tal cosa, y se presentaba, incluso lo encontré yo en la Cámara de Comercio, amparado por el presidente de la Cámara de Comercio de ese momento en que él estaba dando clases como si fuera un maestro, diciendo quién era evasor y quién no era evasor. Y ahora ha resultado que precisamente el que tenía esa bandera de evitar la evasión fue uno de los responsables del mayor desfalco al país y está muerto de la risa. Bueno, esperemos que no siga muerto de la risa ni él ni sus superiores mucho tiempo más. ¿Ustedes son optimistas o pesimistas con respecto a que se le va a acabar la risa? Bueno, vienen dos fiscalías anticorrupción nuevas, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que estas dos nuevas fiscalías puedan agilizar una serie de procesos que están pendientes, porque sí, yo siento que hay gente que está muerta de la risa en este momento, yendo a los medios de comunicación cuando lo que tendrían es que estar subiendo y bajando escaleras explicando. Hay un detalle que a mí me gustaría llamar la atención, porque a mí como ciudadana me preocupó mucho, y fue cuando le preguntaron al señor Cucalón si el expresidente Martinelli le decía a quién tenía él que ir a auditar. Y él fue claro al decir que sí. Él dijo que él no le hacía caso, pero eso es un abuso, eso es una violación. Yo creo que eso no lo podemos dejar pasar por alto. Como ciudadana, a mí me preocupa muchísimo que un expresidente de la República utilice su poder para perseguir, utilizando la DGI o la ANIP o lo que sea, para perseguir ciudadanos. Yo creo que eso no lo podemos dejar pasar por alto, y ahí aquí mis amigos abogados podrían ilustrarme qué procedería en ese caso. Claro, yo estoy completamente de acuerdo, porque más allá de los detalles jurídicos del caso y de los responsables finales, se utilizó, o todo indica que se utilizó la institución del Estado para perseguir políticamente. Mira, Sabrina, yo creo que en Panamá no va a terminar esa duda que hay sobre justicia selectiva. Mientras no solamente no se abran 2 fiscalías más, aquí hace falta por lo menos 10 fiscalías más. Y tienen que ser fiscalías especiales. Tienen que ser fiscalías con personas especialistas en temas financieros. Porque te voy a decir qué pasa. De aquí salían aviones, porque eso es lo que se habla. Y lamentablemente esas cosas que se decían ahora las estamos comprobando. Así que por lo menos se decía que de aquí salían aviones con efectivo. O sea, no todo mundo aquí era tan tonto como el señor Guardia de meter millones de dólares en el sistema panameño. Un poco de gente utilizaba esos aviones y dicen que hasta el avión presidencial se prestaba para cargarlo en efectivo y llevarlo a lugares en donde le aceptaban ese efectivo. Ese dinero no lo va a encontrar un fiscal que está acostumbrado a perseguir delitos relacionados con droga, a perseguir robo, a perseguir homicidio. Es otro tipo de especialidad. Aquí hay un montón de abogados especialistas, de contadores especialistas, de personas que pueden trabajar en esas fiscalías, pero que deben tener una especialidad para poder perseguir esos delitos. Es imposible esconder dinero. Además de la especialidad, debe tener la voluntad. Por supuesto. Porque lo que aquí se ha hablado en la mesa es que hay un blindaje probablemente relacionado a que hay responsables relacionados al actual gobierno. Pero en la medida que no se abran esas nuevas fiscalías, con esos funcionarios que tengan esas capacidades nuevas, no se va a poder perseguir ese delito. El dinero no se puede esconder. El dinero está en el sistema y es totalmente encontrable, siempre y cuando exista la voluntad política, pero también los funcionarios que lo puedan hacer. Y en el sistema, hoy en día en el Ministerio Público, no existen esos funcionarios, o habrá 2 o 3, pero no es suficiente para el volumen que tenemos del desfalco con el país en los últimos 5 años. Doctor Ritter, para cerrar el bloque. El tamaño de lo que ocurrió en Panamá es tan grande que, en efecto, el Ministerio Público ahora mismo no puede ya con los casos. Pero no solamente es que no puede con los casos, es que
la naturaleza de los delitos ha cambiado a tal ritmo que ya los delitos contra el peculado o los delitos financieros han llegado a tal grado de especialización y son tan difíciles de rastrear que nosotros vamos, y me refiero a nosotros, pues las autoridades, el Estado, va como a unos 4 años luz de la forma como los delincuentes que están utilizando para esconder dinero, para desaparecerlo, para que aparezca en otras partes, y nosotros no tenemos esa capacidad. Si nosotros no nos logramos especializar, como señalaba Rolando, o especializar a los fiscales, nosotros no lo vamos a poder lograr. Pero yo quiero añadir nada más en esto, Sabrina, que al margen de todos los actos preparatorios y de todos los actos de blindaje posterior que le hicieron a este contrato de cobranza del istmo, también se ha señalado por allí que esta es una práctica común o esta es una práctica corriente en otros países. Yo me puse en la tarea de investigar y eso no es cierto. Hubo un intento en Argentina, creo que fue declarado inconstitucional, hubo otro intento en Colombia, y aún en esos precontratos, y una de las razones fundamental era que no se puede delegar la función de cobrar impuestos y mucho menos la confidencialidad de los. Así es. Algunos lo han logrado para cobrar las multas de estacionamiento y cosas de eso, pero que no entrañan una divulgación de la confidencialidad de la privacidad de las personas. Pero aún en esos precontratos que luego fueron descartados, las comisiones variaban entre 1.9 y 2.5. Aquí nosotros pusimos un negocio 30%, redondo. Claro. Negocio 30% es un escándalo en cualquier tipo de comisión. 1.9 a 2.5, y aún así en esos países fueron declarados inconstitucionales. De manera que yo sí tengo que señalar que aquellos que están diciendo no, esto es una práctica común y corriente en otros países, también es una manera de disfrazar lo que ya no se puede disfrazar. Así como no se puede ocultar el dinero, ya no se pueden ocultar la verdad de estos contratos con más mentiras, una mentira sobre otra y sobre otra. Otra razón más para que el país exija conocer quiénes son los que están detrás, los beneficiarios finales de cobranzas del istmo. Nos queda todavía un bloque de este tema y darles a conocer las opiniones que llegaron al hashtag RadarTVN sobre este escándalo. Usted quédese aquí.